antes que nada, yo quiero agradecer porque Dios nos da esta oportunidad. Porque yo venía orando, voy a ser claro. ¿Ya se está grabando? Ah, bueno. En el fondo de mi corazón sé que hubo cositas antes de llegar a Santiago que Dios ha animado y ha permitido que podamos estar juntos. Y eso quiero agradecer a Dios. Y se lo digo de corazón. Bueno, si ahí lo tienen que ver, pero bueno, es un gusto poder estar con mis hermanos acá. Y agradecerle acá a los que están en casa, a Mateo también, Mateito, y a todos los hermanos que nos podemos conocer. Hay argentinos, chilenos y peruanos. Y quién sabe de qué otras nacionalidades, porque según el otro video, Dios no hace acepción de personas, ni de nacionalidades, de nada. El Evangelio es para todo aquel que en él crea. Bueno, yo lo que voy a hablar ahora va a ser un poco... ¿Quién iba a pensar que iban a estar 3 países juntos? ¿Viste? Sí. Amén. Se vinieron a la frontera. Es un trinacionalismo. Con ciudadano del reino de los cielos. Claro. Amén. Y si tuviéramos que cantar una canción, les propondría, ¿no? La vamos a hacer ahora. Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en Aurias playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allende al mar, embajador soy de mi rey. Tenemos una patria en común, Jerusalén la celestial. Bueno, hermano, vamos a arrancar con el tema de los tiempos de Jehová. Vamos específicamente el tema de la fiesta. ¿Están vigentes? ¿No están vigentes? ¿Tienen algún propósito para nosotros hoy? ¿Fueron clavadas en la cruz? Estos son algunos de los interrogantes que vamos a tratar de, en un corto tiempo, porque hay hermanos que ya tienen que ir para sus hogares, porque esta es un poco tarde, pero agradecemos que se hayan quedado. En especial, lo voy a decir, Camilo, un hermano que vive en Valparaíso a un par de horas de acá. Hasta la 11. El metro. Bueno, yo le voy a contar mi testimonio. Estaba leyendo Hechos capítulo 20 hace algunos años, lo cual le invito a abrir en este instante. Hechos capítulo 20, y vamos a leer desde el 1, y yo le voy a decir lo que me pasó. Aclaro, no estaba, uno abre la Biblia a veces porque quiere estudiar un tema, otra vez se abre la Biblia porque no importa cuál fuera el tema, querés que Dios te hable. En este caso era la segunda. Abrí la Biblia porque eso lo aprendí de joven, de que no me puedo ir desnudo ni al trabajo ni al colegio. Tengo que recibir la palabra de Cristo, un mensaje cada día, el pan nuestro de cada día. Dicho de paso, estamos viendo a ver si podemos sacar un programa que se llamará el maná de cada día, que tiene que ver con las lecciones de escuela sabática, que pueden pedir a aquellos que quieran, escuela sabática de los pioneros adventistas. Y eso pueden hacerlo por tiempo de reunión, que es una de las páginas por las cuales ustedes pueden conseguir ese material. Hermanos, vamos a leer sin preámbulo ya, Hechos capítulo 20, si alguien gusta, está dispuesto. Vamos a leer del 1 al 6. Ah, la hermana lloraba. ¿Yo? Sí, hermano, por favor. Y después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y abrazándoles se despidió, y partió para ir a Macedonia. Y habiendo recorrido aquellas regiones después de exhortarles con abundancia de palabras, vino a Grecia. Y estuvo allí 3 meses. Y cuando no pudieron le pusieron acechanza, estando él por navegar a Siria, decidió regresarse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días vinimos a ellos, a Troas, donde estuvimos 7 días. Muy bien. Yo estaba leyendo la Biblia ahí. Cuando leo este pasaje, que lo pude haber leído otras tantas veces, no recuerdo, pero seguramente lo he leído, pero nunca el Espíritu me impresionó sobre algo. Hay en la vida, a todos nos pasa, cuando estamos leyendo, el Espíritu nos impresiona en algo. Si nosotros
no acallamos la voz del Espíritu, podemos llegar a poder ver algo que Dios nos quiere mostrar. A mí lo que me llamó la atención era cómo Lucas, el médico Lucas, que es el que escribió el Evangelio de Lucas, a un Teófilo, vamos a leer a quién escribió, Hechos capítulo 1, versículo 1. Y otro que busque Lucas 1 al 3. ¿Quién? En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, en el primer tratado habló de algo. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Acá lo tenemos a Teófilo. Entonces vamos a Lucas, porque alguno capaz que no está enterado, pero vamos al Evangelio de Lucas, que es el primer tratado, donde él está, de alguna manera, enseñando a Teófilo la vida de Jesucristo. ¿Sí? Leo. Por favor. Del 1 al 3, por lo menos. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Muy bien. Lucas lo que va a hacer es algo que quizás los otros no pusieron demasiado, no podría decir cuidado, pero énfasis. Muy bien, gracias. Que es poner en orden. Ahí como el amado Neo puso en orden cosas de los pioneros, que estaban y sirvieron, y ahora seguramente van a salir más. Entonces pone por orden. Acá tengo a mi lado a Leandro Pena, que le esquivó un poco al bulto y me dejó a mí acá. No, mentira. Es una devolución de gentileza por lo que yo dije en Chillán. No, con él estamos, quiero decirle, paso a la gente que está mirando, que con él estamos recorriendo de Argentina y hemos hecho presentaciones en conjunto. Él presenta un tema, yo presento otro, y en algunos casos hasta hemos presentado a la vez. O sea, pero este tema, bueno, como estábamos tocando este tema, prefirió que lo aborde yo en este caso. Pero ¿por qué lo señalé a Leo? No por eso fue una chanza, sino porque él es profesor de historia. Y un profesor de historia tiene otra visión, otra mentalidad. Busca los datos, busca lo empírico, busca que esté la fuente. O sea, tenés que tener elementos que vos puedas decir, bueno, lo que estoy diciendo acá Tiene base sólida. Tiene base. Tiene una base. Y él de alguna manera recopiló datos de lo que estuvieron con quién. Con Cristo. Con Cristo. Pedro, Juan, etcétera. Testimonios. Testimonios. Pero ¿cómo lo llama Teófilo? Evidentemente Teófilo no era un ser común, un civil común. Tenía una responsabilidad muy grande por la forma en que se lo expresa. ¡Oh, excelentísimo Teófilo! Así que este no tenía un puesto seguramente gubernamental. Claro, yo no estudié a full esto, pero me doy cuenta por qué. Porque cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, y Pablo también defiende un poco, en el versículo 24, su creencia, dice así. ¿Capítulo? 24. Hechos 20, 24. Del 1, No, 24 del 1. 24, del 1 al 3. Vamos. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto Tértulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Comparecieron. Pablo. A mi versión dice comparecieron. Delante del gobernador contra Pablo. Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusar diciendo: como por causa tuya vivamos
en grande paz. Y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento, ¿cómo dice su versión? Gratitud. Gratitud sí. de gracias, oh excelentísimo Félix. Un gobernador, ¿y cómo se lo llama? O excelentísimo Félix. Entonces el que le está escribiendo es un gobernante porque le dice excelentísimo Teófilo. Entonces le está contando la cosa. ¿Y por qué hice toda esta introducción? Obviamente no fue en el momento que yo leí Hechos 20, esto fue posterior. Pero a mí lo que me llamó la atención era, yo decía, como adventista del séptimo día me había enseñado así, las fiestas fueron clavadas en la cruz. El sábado no, pero las fiestas ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Entonces yo me empecé a preguntar, pero si Lucas le está escribiendo a un excelentísimo Teófilo, un gobernador, y le dice, pasado los días los panes sin levadura, mi interlocutor tiene que saber lo que yo le estoy diciendo, porque es lo mismo que yo le diga a un familiar mío que no es creyente, digo, tía, te voy a pasar a visitar después del día de Pentecostés, pero si no puedo voy en tabernáculo. Y mi tía me va a decir, este se volvió loco, vamos a encerrarlo, porque no entiende nada de lo que le estoy hablando. Entonces, ¿cómo le está escribiendo que pasaron los días de los panes sin levadura y se embarcaron y fueron a otro lado? Y ahí empecé a pensar, y ahora le paso a mi amado hermano Teo. Me llama la atención lo que dice de Teófilo, que sea gobernador. Quizás hasta Teófilo le está pagando, yo creo, a Lucas para que le averigüe todo y haga toda una investigación de la vida de Cristo, y le está dando todo detalladamente. Me lo imagino así mientras me lo contaba, así, capaz que sea de la otra forma, es muy probable. Tiene lógica, te digo que tiene lógica, muy probable. Que él mismo sea el que estuviera financiando, sí, bancando, o sea, hacer la banca de Investigación. la investigación. Que eso se hace con La beca tenía. con los arqueólogos y eso. Hay gente que invierte en personas que estudian, ¿no? Para sacar provecho también, ¿no? Pero en este caso era provecho de la salvación. Bueno, ahí mi mente empezó. Y creo que ese día me quedé pensando nada más. Pero después empecé a investigar un poco. Entonces, poco tiempo después leí Hechos capítulo 20 también, versículo 16. Antes del 16, debe dar una novedad para los que no la tienen. Vamos a leer el 7 primero, y después el 16. Sí, por favor, hermano. Y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Amén. Pero miren lo que pone ahí. ¿Qué día le predicó? Primer día de la semana. Muy bien. Pero cuando la Biblia habla del primer día de la semana, cuando yo seguí estudiando, lo hace mayormente con el conteo para llegar a ¿qué? Pentecostés. Porque para llegar a Pentecostés tienen que pasar 7 Shabbats, 7 sábados. Muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora vamos al versículo 16. ¿Quién quiere leer? O si quieren lean el 15 para tener un pequeño contexto. ¿Algún hermano? El hermano... Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y al otro día, tomando puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Milero, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. O sea, Pablo tenía un deseo de llegar a Jerusalén. Entonces tendría que pasar por alto la zona de Éfeso, en Asia, en Turquía, y de alguna manera ir directamente, porque ¿cuál era el deseo de Pablo? Estar ahí en la fiesta. Estar ahí en la fiesta.
Ahora, muchos pueden arguir, dice, bueno, Pablo quería encontrarse en la fiesta porque sus hermanos judíos, cristianos, tenían este entendimiento. Otros podrían decir, Pablo lo que él quería solamente, que es lo que se dice habitualmente, Pablo quería llegar solamente para predicar en la fiesta, no porque él guardaba la fiesta. ¿Sí? Pero vamos a ir a otro texto más. A ver. Disculpen acá. Quiero ver a ver si este texto viene con lo que estamos viendo. No. Prefiero que ese no. A ver, 24:11. Vamos a leer 24:11. Recién acabamos de leer el 24:11. Pero hace un rato leímos el 24:1 al 3. Que él estaba haciendo una defensa de su creencia. ¿Ante quién? Ante Félix. Y en parte de esa exposición dice esto el apóstol Pablo. 11. Perdón. Esto está. ¿Alguien quiere leer el 11? 24:11. Porque tú puedes verificar que no hace más de 12 días yo subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron en el templo disputando con alguno, ni alborotando el pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Muy bien, pero ahora tenemos un tema. Que Pablo había ido a Jerusalén, no para lo que dicen las voces esas, para callar los tiempos de Jehová. Porque Pablo iba para adorar. Adorar en Jerusalén. Vamos a ver un texto con respecto a esto que está en camino ahí, cuando Felipe le fue a predicar al eunuco, que algo hemos hablado en la otra presentación. Pero vamos a ver algo interesante en eso. ¿De dónde venía el eunuco, que era un prosélito judío, que no conocía a Cristo? Vamos a ver de dónde venía. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo, perdón, no le dije el texto, Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Qué había ido a hacer ese hombre que hizo un montón de kilómetros? Fue a adorar, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, vemos una cosa, que Pablo le escribe, pasados los días los panes sin levadura, esto que el otro, partimos para tal lado, el primer día de la semana nos encontramos ahí, y yo me apresuraba a no pasar por Éfeso porque si era posible quería llegar a Jerusalén, pero después vemos que mucho tiempo después de que Jesús murió, dice que tú puedes cerciorarte en el capítulo 24, estoy haciendo un repaso, de Hechos 24, dice tú puedes cerciorarte que hace 12 días, muchísimo tiempo después que murió Jesucristo, yo fui a adorar a Jerusalén. El eunuco fue a adorar a Jerusalén, pero vamos a ver un texto más. Juan capítulo 12. Esto obviamente no fue de golpe. Yo recibí solamente, hermano, una pequeña luz para que eso me ayude a ¿qué? A investigar. Nada más. O sea, a veces, ¿y si qué hubiese pasado si no me hubiese puesto a investigar? La luz hubiese quedado a oscuras. Se desvanece. Se desvanece, exactamente. Ahí es un llamadito para el que tiene oído para ir que oiga. ¿Está bien? Por eso pasan las cosas de la vida también. Muy bien. Juan capítulo 12, versículo 20. ¿Qué dice? ¿Algún hermano que quiera leer? Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Muy bien, gracias. Por las dudas ponemos este texto para saber que cuando uno va a adorar ¿en qué? En las fiestas. En las fiestas. En las fiestas. En O las sea, que no fiestas. solamente es en el sábado, sino en las En las fiestas. fiestas. Muy bien. De paso, esto lo tendría que poner hacia el final, y voy a ver si lo dejo hasta el final.
Isaías capítulo 66. El hombre propone y el Eterno dispone. Isaías 66. Ahora vamos a ver, mientras ustedes buscan Isaías 66, les voy a contar algo que aprendí en mis estudios. Me gusta dar estudios bíblicos. Estamos luchando y de verdad les pido oración, hermanos, porque yo sé que el diablo no quiere que saquemos los estudios bíblicos, porque esto va a reactivar a este pueblo remanente. Necesitamos estudios bíblicos bien claros para este tiempo. Que Dios levante personas, bueno, entre eso yo tengo ese interés, ese deseo de poder hacer estudios bíblicos que estén más emparentados con la verdad que predicamos, del Padre y del Hijo, y entre otras. Amén. El mensaje del tercer ángel. Amén. Entonces, cuando vamos a Isaías capítulo 66, ¿ya lo tienen? A mí cuando daba estudios bíblicos me contaron una vez, o lo escuché en un sermón, pero me gustó mucho. No voy a decir que lo dice Elena esto porque no tengo un buen recuerdo, entonces no le quiero decir a Elena cosas que Elena no dijo, porque a veces cometemos error. Pero sí le voy a decir este comentario. Se dice que Lutero, en su lucha tremenda, él buscaba a Dios. Por penitencia, por esto, hasta se latigaba. Él quería buscar a Dios, como yo antes de conocer al Señor, porque vengo de raíz católica, y para un católico la mejor manera de agradar a Dios es hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, yo quería dejar de fumar y no pude. Dejé ciertas cosas del mundo, dejé el juego y otras cosas que no voy a nombrar acá, pero el cigarrillo no pude. Pero Dios ve, después cuando leí Paso para Cristo, dice que Dios ve bueno esa intencionalidad del corazón, aunque vos no sepas. Solamente que tuve que caer de rodillas porque hice las 1001 y no lo dejé. Juana Zurduy 2384, tercero B, Capital, Buenos Aires. Fue mi entrega al Señor. Yo paraba en una barra brava de fútbol, me creía que podía todo, y había ido ya empezaba a haber ido a la iglesia adventista, y fui a un curso para dejar de fumar, y yo no dejé por el curso de dejar de fumar, pero hasta el día de hoy, para los que viven en Argentina, mi esposa a veces me carga, porque me dice, vos parecés la difunta Correa en el coche. La difunta Correa es una virgen que se adora, que le ponen toda botella llena de agua. Y como yo en el curso adventista aprendí a tomar agua, hasta el día de hoy tomo agua, agüita. Y pan es lo único que vamos a tener en el tiempo del fin. Así que yo aprendí a tomar agua, no otra cosa, como Daniel. Entonces, ¿qué le iba a decir? Entonces ahí estaba, caí de rodillas y tuve que decirle con lloro, no voy a poder decir cómo, porque eso fue una experiencia muy personal. Lloraba como un niño, lloraba porque yo quería servir a Dios, y había puesto en la marquilla del cigarrillo, por Cristo te voy a dejar. Y yo quería dejarlo por Cristo, pero era yo, hasta que caí desplomado ahí en la dirección que dije, y dije, yo no puedo. Y lloraba porque me parecía que no cumplía lo que Dios quería de mí. Y cuando dije yo no puedo, me desplomé en el suelo. Me salió como un peso, porque el yo no puede, pero Cristo sí puede. Cuando yo dije yo no puedo hacer en mi vida lo que quiera, me levanté y dije soy libre. Pero yo no sabía que la verdad te hace libre, el texto. Lo sabía en el espíritu lo que había pasado. Sentí como si hubiesen sacado un peso terrible. Y entonces me fui a donde yo paraba en la barra brava de fútbol, y obviamente no estaba preparado, el Señor me volvió. Pero bueno, no me acuerdo por qué conté esto, pero vuelvo otra vez ya. Con el correr del tiempo, a mí me gustaban mucho los estudios bíblicos. Y porque estaba hablando de Lutero, era lo que le conté el testimonio. Lutero estaba haciendo lo mismo, tratando de dejar por esto, por lo otro. Se esforzaba para acá, para allá. Hasta que un día le dijeron, andá, a tal lado hay una Biblia encadenada, desencadenada. Pobre católico, lo peor que pudieron haber hecho. Pero Dios dirigió las cosas, porque lo llevó a la fuente de poder. Lo que uno no puede, Cristo sí. Y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces fue a la palabra y se encontró. Pero en esas luchas se cuenta que cuando él no podía, el diablo le leyó Romanos 6:23 y le dijo, como le dice a algunos jóvenes, hermano, no te dejes engañar por el diablo.
Cuando vos no podés y el diablo te dice, ahora lo único que te quiere es suicidarte, hay buenas nuevas. ¿Por qué? Porque eso le dijo a Pablo, la paga del pecado es la muerte, no luches más. Al fondo del abismo, lo único que te queda es lo que le dijo a Judas, suicidarte. Y lamentablemente Judas le creyó al diablo. Y Pedro no, porque una mirada de fe pudo salvar al pecador. Cuando Pedro miró a Jesús, se salvó. Si se hubiese mirado a sí mismo, hubiese terminado como Judas. Pero dice esta historia que Lutero le dijo, diablo maldito, en el nombre de Jesús te ordeno que quites esa mano. Y entonces el texto seguía. No era más la paga del pecado en la muerte. Más el regalo de Dios es vida aquí, vida eterna en Cristo Jesús. Y donde abunda el pecado, sobreabunda el amor y el perdón de Dios. Así que hermano, no se deje engañar, o hermana, por el mismo diablo, Dios te ama. Y entonces, ahora vamos a leer, ¿por qué le conté todo esto? Isaías 66. Isaías 66. Ahora, después van a entender por qué le conté esto. Versículo 23 y 24. No, 22 y 23. 22 y 23. ¿Quiere leer alguien? Sí. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. ¿Y está escrito o no está escrito? ¿Y vi cielos nuevos y tierra nueva? ¿Están los cielos nuevos y la tierra nueva ahora? No. Claro que no. Pero a veces el diablo pone así, de sábado en sábado, y está bien. ¿Y qué hacemos con de luna nueva en luna nueva? No olvidamos de eso. Ah, ese no va. Pero la Biblia dice de luna nueva en luna nueva, y hay una luna nueva, que no lo voy a poder explicar ahora porque mi deseo es despertar el limpio entendimiento sobre las personas que van a escuchar y ver, para que investiguen. Hay una fiesta que se llama Yom Teruah, y en ese día también Dios llama a que se vuelvan, es el primer día del séptimo mes, de luna nueva. Entonces, y aparte dice de luna nueva en luna nueva, hermano. Más allá de que hay una fiesta de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado. Le voy a tirar algo así por arribita, de lo que yo entiendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué iremos a hacer? Porque el sábado vamos a adorar ¿a quién? Al Creador. Apocalipsis capítulo 4. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Quién estaba sentado ahí? Uno solo. ¿Quién es el uno solo? El Padre. Pero en el capítulo 5 el Cordero viene y le toma el librito de la mano derecha que nadie podía abrir. ¿Y por qué él lo podía abrir? Porque él era digno. No se encontró en ningún lado. Ni cielo, tierra, mar, nadie. Entonces, ¿por qué era digno? Porque él dio su vida por nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos compró con su sangre. Para Dios su Padre, como reyes y sacerdotes. Y por eso el Cordero es digno de alabanza. De recibir la gloria, la honra, la majestad, el poder. Los 7 atributos de Dios. Porque Él es nuestro Redentor. Entonces vamos a ver una cosa en Apocalipsis 20. Porque el mismo Apocalipsis 5, después dice en el 13, que dice que toda la tierra, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Al que está sentado en el trono se le atribuye más bien por creación. Y aunque el Hijo tuvo, pero la sabiduría en Proverbios dice, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea que el que va creando es el Padre, a través del Hijo. Su voluntad. Está haciendo la voluntad del Padre. Pero el que dio la vida por nosotros fue Cristo. Entonces, ¿cómo no voy a alabar a aquel que dio la vida por mí? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Apocalipsis 5.13. Pero ahora vamos a Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Con respecto a esto del sábado y la luna nueva, le voy a dar una idea de lo que el ser humano cuando pecó no pudo ir más a buscar del árbol de la vida. ¿Sí o no? No pudo haber más, se acabó. Solamente podía ir si se mantenía fiel a la palabra, a Cristo. En el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, no sé si alguien quiere leer. Y me mostró un río puro de agua de vida,
límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. 2. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Sabe cómo se cuentan los meses en hebreo? Y de luna nueva a luna nueva. Claro. Es como se cuentan. Y este árbol, ¿cuántos frutos, cómo dan los frutos? De mes en mes. De mes en mes, 12 meses. Así que una de las cosas que vamos a ir es a ir a recoger el fruto del árbol de la vida. De mes en mes, porque si estamos en Cristo vamos a poder hacerlo. Y así perpetuar la vida. Muy bien, pero ahora vamos a bajar el lenguaje. Nosotros vimos en el primer pasaje, que lo vamos a volver a leer, que pasado los días de los panes sin levadura, Hechos capítulo 26, navegamos de Filipos y en 5 días nos encontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Aquellos que resisten, nosotros entendemos que el Espíritu Santo está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo así: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No en carne, sino en espíritu. Entonces, vamos a ver qué dice Cristo mismo a la iglesia, a través del don profético. Vamos a ir entonces a un pasaje, a ver si lo encuentro, no lo tenía marcado, Como dice. así que me van a tener que esperar un poco porque esto va en vivo y el tema surgió hace un ratito para compartir acá. Yo creo. Sí, puedes poner Hechos 26 y entonces si aparece el libro va a aparecer dónde está. Y si no, ya lo tengo. Listo. Último viaje de Pablo a Jerusalén. Miren cómo se llama. Último viaje de Pablo a Jerusalén. O sea que si es el último viaje, entonces quiere decir que Cristo ya murió hace muchos años. Porque fue... Y es más, el apóstol Pablo dice que durante 12 años, si mal no recuerdo, no subió a Jerusalén. Pero en la cita que leímos hace un rato, en Hechos 24, dice que él subió a adorar. En uno de los últimos viajes escribe Hechos 20. Dice así: presten atención, hermanos, lo que la sierva de Dios habla acerca de Hechos 26. En Filipos, salvo que alguien la quiera leer, se le pasó el testimonio. ¿Yo? Hermana, por favor. ¿Es de qué parte? ¿Dónde está marcadito? En Filipos, ahí está. Acá dice, en Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Solo Lucas quedó con él. Los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol. Y durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Saliendo de Filipos, Pablo y Lucas alcanzaron a sus compañeros en Troa 5 días después y permanecieron durante 7 días con los creyentes de allí. En la última tarde de su estada, los hermanos se juntaron a partir el pan. El hecho de que su amado maestro estaba por partir había hecho congregar a un grupo más numeroso que de costumbre. Se reunieron en un aposento alto, en el 3er piso. Muy bien, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Hermanos, miren, prestemos atención acá. Mire lo que dice la sierva del Señor. En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Hermano, la Pascua no se observa en Jerusalén. Porque después algunas personas dicen así: ah, si vos querés celebrar la Pascua, andate a Jerusalén. Pero hermano, Hebreos capítulo 12 dice que nosotros no nos acercamos al monte que ardía, sino a dónde nos acercamos, al monte de Sión, a Jerusalén la celestial.
Entonces, donde esté el Espíritu de Cristo, allí va a estar su pueblo. Porque nuestra vista ahora, ¿dónde está puesta? En Jerusalén. Muy bien. Entonces, ¿en el Espíritu dónde estamos? En Jerusalén. Mi cuerpo estará en la tierra, pero el Espíritu ha de estar en Jerusalén. Y Pablo no fue a Jerusalén. Pablo dice que observó la Pascua en Filipos. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo celebró con estos conversos? Acá lo dice. Eran los más amantes y sinceros de los conversos de Pablo. Hermano, a veces hay cosas que uno le puede transmitir a una persona. ¿Por qué? Porque está más crecida espiritualmente. Y entonces con ello pudo celebrar los 8 días de la fiesta de los panes sin levadura. Voy a volver a leer. Dice, los filipenses eran los más amantes y sinceros entre los conversos del apóstol Pablo, y durante los 8 días de la fiesta, o sea, Pascua y los 7 panes sin levadura, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Hermano, escrito está. Yo no voy a poner más palabras porque está escrito. Pero no termino ahí, aunque ya está terminando mi exposición y mi testimonio. No termina ahí. Un buen día, después que Dios me impresionó esto, no todo el estudio, sino Filipenses 26. Yo estaba en Brasil hace muchos años. Yo ni sabía, había esto del correo, todo estaba en auge en aquel momento. Como yo soy medio chapado a la antigua, si me mirás con medio ojo, si no total, yo no sabía ni cómo enviar un correo, nada. Entonces el hermano Jairo en Brasil, un hermano que estaba allá en ese momento liderando, creo que ahora también, él me dice, te voy a poner en contacto con un hermano que cree la verdad presente el Padre y el Hijo. Yo en Argentina pensé que no había absolutamente nadie. Bueno, me puso en el correo con un tal Ernesto Farga, que lo voy a decir abiertamente. Y más allá de que podamos tener algunas diferencias en algunos puntos, sigue siendo mi hermano y amigo. Amén. Entonces voy a decir una cosa, y yo no me olvido de a quién Dios usó, porque podemos llegar a ser olvidadizos y olvidar qué personas también nos ayudaron en algún momento de la vida, que Dios las usó, no por las personas, Dios usó. ¿Qué pasó? Pasó un año de esto que le estoy contando. Yo nunca, si no sabría abrir un correo, nada. Pero un año después, no sé cómo, le pregunté a alguien que me ayude, no me acuerdo quién, me ayudó. Y entonces pude abrir el correo, el Hotmail. Pero aquí ¿qué pasa? Que esa semana Dios me había impresionado en Hechos 26. Y un año después, Farga seguramente manda a diferentes personas del correo. ¿Y sabe lo que mandó? El tema de la fiesta de Jehová. Y le voy a decir una sola, si está por ahí, una sola cita nada más de las que él me mandó. Pero él no sabía que Dios me había impresionado a mí. Entonces yo dije, espera, esto se llama en mi idioma confirmación de su iglesia. Aunque yo no lo conocía. ¿Cuál es el texto que Farga me pasó? Está en el comentario bíblico adventista, tomo 7a, acerca de Éxodo 20. Lo pueden buscar ahí. Y dice así, una de las citas. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. O sea, los 10 mandamientos. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar a los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Estos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban esa ley. O sea, había estatutos que resguardaban, como uno tiene un corazón, que es algo importante, o los órganos están recubiertos, ¿sí?, para protegernos. Bueno, estos estatutos protegen a la ley moral, pero no fueron clavados en la cruz. ¿Qué parte leyó? No, Dice- No, Los eso Sí, leí una es una cita del comentario bíblico Sí, adventista está sobre Éxodo 20. está la Riva en Herald del 6 de mayo de 1875. Gracias, hermano, por su colaboración. Neo, es ideal para esto. Dice Nos vamos a que- las fuentes.
Dice, sigue diciendo, no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Muy bien, entonces, el Espíritu me impresionó, la Iglesia me confirmó, y en esto estaba yendo en un viaje a Misiones. De donde yo vivía en aquel momento, para que se den una idea, son 1200 kilómetros hacia donde yo iba. Iba con un hermano, Marcelo, que para que yo no me quedara dormido, iba con primero escrito, pero él no tenía libro. Eran un montón de hojas y daba vuelta, pero él me leía para que yo no me duerma. Y entonces cuando estamos, qué sé yo, por dónde, si por Corrientes, ya habíamos hecho como 800 kilómetros, estamos ahí, frená ahí, volveme a repetir. Ahora le voy a leer. No me leyó esto. Me leyó una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Pero cuando me dijo esto, le dije, pará, volveme otra vez. Entonces me dijo, sí, entonces yo voy a hacer de él. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Para los que quieren, primero escrito, el ministerio de iniquidad. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Pero Satanás le dijo a sus ángeles que sacaría ventaja de la crucifixión y resurrección. No se rinde. Algo que es para nuestra salvación, dice que él iba a sacar ventaja. Estaba conforme, escuchen, con los que profesaban la fe de Jesús. Estos son personas que ya aceptaron a Cristo. Diesen por invalidadas, después de la muerte de Cristo, las leyes que regulaban los sacrificios y la ofrenda. Hermano, porque lo único que quedó clavado en la cruz, según Daniel 9, 25 al 27, y Hebreos 10, que no me da para leerlo ahora, del 1 al 6, hagan ese esfuerzo, son los sacrificios y las ofrendas. A la mitad de la semana fueron clavadas. Pero él consiguió que los que ahí, de a poquito, después de la muerte de Cristo y resurrección, consiguió algo. Que los que tenían la fe de Jesús creyeran que las leyes que regulaban esos sacrificios y ofrendas, y le aclaro, en Números 28, el sábado tiene sacrificio y ofrenda, ¿sí o no? Busquen. Los días, la semana. Los días tienen sacrificio y ofrenda. Todos los días. La luna nueva tiene sacrificio y ofrenda. Como estamos un poco tarde, solamente cuando doy este tema, en Números 28, lo hablo, le digo, te hago una pregunta, ¿el sábado sigue vigente? Una dentista me va a decir que sí. Pero digo, ¿y qué hacemos con los 2 corderos que había que hacer a la mañana y a la tarde y la ofrenda de cereal? Números 28, hermano. Del 1 en adelante. Ah, no, eso todavía no. Ah, pero el sábado sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué no aplicamos eso a todo? Si de luna nueva a luna nueva vamos a adorar, y la luna nueva tiene sacrificios, ¿qué es lo que fue clavado en la cruz? Los sacrificios y la ofrenda. Pero Satanás, ¿qué había hecho? Él estaba contento que los que profesaban la fe de Jesús diesen por invalidadas después de la muerte las leyes que regulaban esos sacrificios y la ofrenda. Judaicos, con tal que pudiese llevarlos aún más lejos y hacerles creer que también la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. ¡Ajá! ¿Y esto? Dije, Marcelo, ya acá, que lo primero no fueron los 10 mandamientos. Fueron las leyes que regulaban los sacrificios, lo que él primero le hizo olvidar. Los tiempos y la ley. Hermano, y le voy a mostrar, porque si no va a quedar medio ahí, vamos a Números 28, le voy a mostrar nada más el sábado, ahí están todos, están a la mañana y a la tarde. Yo le hago una pregunta, ¿el culto familiar fue clavado en la cruz? Claro que no. Pero sí las ofrendas, porque nuestra ofrenda es Cristo, y nosotros nos tenemos que presentar como ofrenda grata delante del Señor, en la zona de Jehová que nos da para tocar en este tiempo. Pero es un lindo tema. Números capítulo 28. Habló Jehová a Moisés diciendo, si alguien quiere leer versículo 2 y 3. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas, encendidas con olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová.
2 corderos sin tacha de 1 año cada día por holocausto continuo. 4, por favor. Y 5. Él, un cordero ofrecerá por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido en presente. Muy bien. Y ahora vamos al día de reposo. 9. Más el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. 10. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. O sea, el sábado tenía sacrificio. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Nosotros guardamos el sábado como adventistas del séptimo día, o los hermanos mesiánicos o los hermanos judíos, ¿guardamos el sábado? Sí. Pero entre los que creemos en Jesucristo, y principalmente adventistas del séptimo día, y otros, no hacemos sacrificio. Ni entregamos ofrenda floral. La ofrenda de cereal, perdón. ¿O no? No, No hacemos eso. no. Porque ¿qué es lo que fue clavado en la cruz? No, sacrificio. Pero vamos a leer como pueblo profético, vamos a leerlo. Yo se lo dije, pero vamos a leerlo. Daniel capítulo 9. Vamos a leer ahí qué es lo que dice la Biblia. Cesará la ofrenda. Vamos a ver qué es lo que iba a cesar. ¿Cesaron la fiesta? Claro que no. Cuando murió Cristo? En Pascua. Pero en él hubo cumplimiento. Vamos a ver. 9:27. Por favor, lee. Y por 1 semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Muy bien. Entonces, a la mitad de la semana, ¿qué es lo que iba a cesar? La ofrenda. El Bien. sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Pero hermano, mire qué problema tengo si yo digo que las fiestas fueron clavadas en la cruz. Les pregunto, ¿cuándo cayó la lluvia tardía? 50 días después. 50 días después de la cruz. Ahora, Dios, ¿fue eso algo casual? Claro que no. Le voy a hacer una pregunta ahora a aquellos que son adventistas del séptimo día. Para los que tienen ya conocimiento, porque hoy, hermano, si estás entrando dentro de la organización, empezá a estudiar qué creían los pioneros. Empezá a saber por qué sos adventistas del séptimo día. ¿Cuándo pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo? En el día 10 del séptimo mes, Yom Kippurim, Yom Kippur, es el día del perdón. Ahora, si las fiestas fueron clavadas en la cruz, entonces el movimiento adventista cometió un error, porque fueron clavadas en la cruz del Calvario. Pero nuestro movimiento tiene un auge después del chasco, después de una fiesta en el día 10 del séptimo mes, que le invito a buscar Levítico 23, que es el día de Yom Kippur. Muy bien, para finalizar, vamos a ver quién estaba interesado en todo esto. Daniel capítulo 7, 25. Sí, claro, Satanás tiene sus agentes. Él acá dice que primero, que es lo que quería tirar abajo, las leyes que regulaban los sacrificios y la ofrenda, con tal de hacerles ir más adelante y que claven también la ley de los 10 mandamientos. Son dos cosas. ¿Quién estaba interesado en esto? Sí, Satanás lo hizo, pero ¿por medio de quién? Daniel capítulo 7, 25. Si alguien quiere leer. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio de un tiempo. Muy bien, pero si uno lee el 24, vamos a saber quién es este, que quería cambiar los tiempos y la ley. Les aclaro que los tiempos en hebreo es moed o moedim, los tiempos de Jehová, y la ley. ¿Qué quería hacer Satanás según Lenin White? Lo primero que le hizo es las leyes que regulan los sacrificios afuera, fueron clavadas en la cruz. ¿Y después a dónde lo llevó? A clavar la ley de los 10 mandamientos. Entonces,
Ahora vamos a ver quién fue. Ahora leamos lo mismo, pero del 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Hermano, el que estaba interesado en esto, ¿quién es? El cuerno pequeño. Y Satanás a través del cuerno pequeño obró para esto. Y destruir los 3 cuernos. ¿Y qué eran esos 3 cuernos? ¿Quiénes eran los 3 cuernos esos? Los arrianos que no creían en la Trinidad. Exactamente. Y a veces uno dice, ah no, pero yo no soy arriano. Pero si no sos arriano, sos católico. Eso estaba viendo hoy día, Está hermano, bien. lo que acaba de decirlo de este libro de los testigos de Jehová. Justamente estaba leyendo eso. Me Así. gustaría que tú también lo leyeras porque es exactamente lo que estás diciendo. Puedes leer. ¿Ah? ¿Querés que... No, léelo. Sí. Con respecto a lo que está diciendo usted, hermano, dice, algunos favorecían el punto de vista bíblico que indicaba que Cristo, el Logos, había sido creado y por lo tanto estaba subordinado al Padre. Entre estos estaba Arrio, un sacerdote de Alejandría, Egipto. De hecho, Hanson, profesor de teología, dice: no hay ningún teólogo de la Iglesia oriental ni de la occidental antes del estallido de la controversia arriana en el siglo IV que no considere que en algún sentido el Hijo está subordinado al Padre. Muy bien. Y le voy a dar un texto bíblico, no es parte del texto, pero dice así. Salmos 46:8 sobre esto. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el rollo del libro está escrito de mí, que era lo que le decía a ellos, a los judíos de su época. Las escrituras hablan acerca de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Dice que hablaban acerca de ahí. Holocausto y sacrificio no te agradaron, vengo a hacer tu voluntad. Pero cuando uno va a Hebreos capítulo 10:5, dice que entrando en el mundo, o sea, antes de entrar en este mundo, cita el Salmo. Mira lo que dice. Salmo 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, mas me preparaste un cuerpo. ¿Qué cuerpo le preparó? Un cuerpo humano igual al nuestro. Pero ¿qué hacía Cristo antes de estar en este mundo? La voluntad del Padre. Porque esto es Salmo 40, donde dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Entonces, entrando en el mundo, Cristo hizo la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito a la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y hermanos, cuando uno va al tema y empieza a escudriñar un poco más, le voy a pedir a ver si me puede alcanzar el conflicto de los siglos. Ustedes se van a dar cuenta que aunque la sierva no es que hablaba totalmente de todo esto, pero miren qué interesante esto. ¿Cuándo fue? A ver si me ponen lo que tienen más rapidez ahí con las compu. ¿Cuándo fue que Cestio Galo sitió Jerusalén? Si lo encuentran, tienen que buscar la tabernáculos. En una se llama El destino del mundo. En esta versión que se está haciendo ahora se llama La destrucción de Jerusalén. Página 29, pero de ese no. De este no. De buscar las páginas internas. Bueno, mientras él busca yo se lo voy a decir. ¿Acá para acá? Cestio Galo sitió Jerusalén en el año 66, y lo dice la sierva de Dios, en la fiesta de tabernáculos. 3 años y medio después, en la Pascua, hermano. Entonces usted va a poder entender los 42 meses, los 3 años y medio, siempre van de tabernáculo a Pascua, o de Pascua a tabernáculo. Hermano, las fiestas tienen que ver. Y para entender las profecías, en Apocalipsis 14 dice que la mies está madura, hay que cegar. Pero para vos entender eso, que no lo da porque ya es muy tarde,
hay 3 fiestas, y en una de esas fiestas es donde se ciega la mies. Entonces, si vos vas a leer Apocalipsis 14 con un entendimiento de fiesta, Queda claro. vas a ser iluminado. Último texto que voy a dar. Me lo dio Martincito Bombina, un hermano que abrazó la fe adventista, que no tenía todo el conocimiento del espíritu de profecía, pero no importa los años que uno va a una iglesia, sino la consagración que tenga. Porque así Dios te va a ir revelando. Entonces Martín primero me quiso matar cuando di este tema. Literalmente casi me quisieron matar. Pero después fue el que más abrazó, inclusive hizo los itinerarios de Cristo él, y empezó a leer que la Biblia habla constantemente de la fiesta. Por ejemplo, Juan, desde el capítulo 1 hasta el final, léanlo, casi todo es fiesta. Los movimientos que se ponen. Y un día Martín, este es el último texto, que voy a leer los últimos textos, me leyó Mateo 16. Podremos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, habrá que investigar un poco más, pero le voy a decir lo que él me transmitió y me gustó. Después habría que indagar un poco más. Yo siempre me pregunté, en el versículo 27 y 28, si alguien quiere leer, nunca había entendido bien este pasaje, pero vamos a leerlo primero. Mateo 16, 27 y 28. Aguanten un chiquito más, que ya estamos terminando, hermanos, pero esto quiero cerrar con esto. Ya. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y yo la verdad, yo me preguntaba, pero ¿cómo va a haber gente ahí que no va a ver la muerte sin ver a Cristo? Porque dijo, los que están acá. Claro, hay que seguir leyendo. 6 días después, Jesús tomó, ¿alguien quiere leer? Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí desapareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Entonces Martín, hablando así como si nada, me dice, mira vos, dice, querían celebrar la fiesta de las enramadas tabernáculos ahí arriba con Jesús. Y yo hago esta cara porque yo lo que había escuchado es que Pedro siempre dice pavada desde el púlpito. Siempre tenía que decir una pavada. Siempre se apresuraba a decir una pavada. Y Martín Bombiño me estaba diciendo que esa enramada era la fiesta del tabernáculo. Que ellos estaban tan gozosos, están ahí arriba, y mi cabeza dentista de profética hizo... Vamos a leer el versículo 5, por favor. Porque ahora, claro, él me dijo esto como un niño, pero estaba hablando de otro tema. Y yo... Vamos a leer el 5. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oí. Ahí lo oí, muy bien. Ahora vamos a viajar a segunda de Pedro, que ahí estaba Pedro. Estaba Pedro, Juan y ¿quién? Y hermano Jacob. Y Jacobo, que es Santiago. Hermano Jacob. Muy bien. Entonces, cuando él dijo esto, claro, gracias a Dios, no sé hasta cuándo, espero Padre que tenga misericordia de mí, porque yo tengo que transmitir, bueno, ahora puedo transmitir, porque tengo los conceptos acá, a mí me cuesta transmitirlo, voy a decir la verdad. Pero los textos bíblicos los tengo en mi cabeza. En mi cabeza, en mi computadora. Entonces cuando él habló, dije, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, digo, y ya no necesito a Elena. Pero no es porque no crea en Elena, porque ahora lo puedo presentar con la Biblia. Claro. Mira, vamos a leer. Segunda de Pedro, y después se lo pasé a Martincito.
Digo, Martín, lo que dijiste recién es una bomba. Le digo, a ver, pará, vamos a segunda de Pedro, le digo. Mire lo que dice. 16. Escucha, Un 16. un 16. ¿Qué dice ahí? 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad, Perdón, ¿qué vio Pedro entonces, según este pasaje? la venida de Cristo, La venida de Cristo, ¿en qué? En gloria y majestad. gloria y majestad. ¿Pero cómo la vio? Como en una maqueta, pero la vio. Y dice, yo no sigo fábulas de vieja o fábulas ahí que artificiosa. Dice, lo vi con mis propios ojos. Ah, ahora entendí por qué Jesús dijo que algunos de los que estaban ahí no iban a ver la muerte hasta que vengan al Hijo del Hombre venir en su gloria. Lo vieron. Ahí mi cabecita hizo, ah, claro, ahora entendí, Jesús no es mentiroso. Porque Pedro vio la gloria y vio venir a Cristo con poder. Sigamos leyendo. Pues cuando él recibió de Dios, el Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. Está bien, hay una conexión directa, hermano. Claro. Pero mira, ahora está Jesús. ¿Quién estaba al lado de Jesús allá? Elías y Moisés, Muy bien, ¿qué representa Moisés? a los salvos muertos, Muy bien, a los que murieron. a los que murieron, ¿Y qué representa Elías? a los vivos que quedarán vivos. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no seremos anterior a ellos, sino que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Segundo de Tesalonicenses 4, esa 16. Segunda de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y después sigue en el 18. Hermano, aliéntense con estas palabras de la venida del Señor. Porque cuando Él venga en la fiesta de tabernáculo, vendrá acá, guardaremos un Shabbat y estaremos 7 días que dura la fiesta al ir allá, al encuentro ahí, a los cielos, para disfrutar una preciosa estada con Jesucristo en las fiestas del Señor. Dios les bendiga. Hay más pasajes que se me vienen a la mente, pero pienso que acá lo voy a dar como un comentario nada más. Jesús dijo así, en Lucas 22. No comeré más esta Pascua hasta que la coma nuevamente en el reino de los cielos. En el reino de los cielos vamos a ver, en la Pascua vamos a recordar siempre, porque tendrá otro cariz, tendrá otra visión, tendrá otro cumplimiento. Y para los que les gustan las profecías, el conflicto de los siglos, libramento del pueblo de Dios, esa medianoche cuando Dios libera a su pueblo. Y tendrás canción como en día de fiesta. Dios le bendiga. Y espero que sea un motivo para orar y estudiar. Amén. Eso fue lo que, esta es la intención de este estudio y de este compartir esta parte de la palabra de Dios. Amén. Amén.